Existió un hombre que desafió las leyes de la física llevando elefantes por montañas nevadas, otro que marchó contra su propia patria y la conquistó, y uno más que sedujo a la reina más poderosa del mundo, solo para perderlo todo por amor. Roma no se construyó únicamente con las decisiones de emperadores sentados en tronos dorados. Detrás de cada territorio conquistado, de cada frontera expandida y de cada enemigo sometido, hubo comandantes cuyas mentes brillantes forjaron el destino de millones. Estos no eran simples soldados siguiendo órdenes, eran estrategas, visionarios y en muchos casos hombres tan peligrosos para sus enemigos como para sus propios aliados. Las historias que estás a punto de descubrir revelan cómo 10 generales transformaron pequeñas batallas en victorias legendarias, cómo convirtieron derrotas aparentes en triunfos épicos y cómo algunos de ellos pagaron el precio definitivo por brillar demasiado bajo el sol del poder. Comencemos con un hombre cuyo nombre se asocia eternamente con la venganza romana. Público Cornelio Escipión jamás imaginó que la historia lo recordaría con un sobrenombre bañado en sangre: Africanus. Su destino se selló cuando Roma enfrentaba su momento más desesperado. Aníbal Barca había logrado lo imposible: cruzar los Alpes con elefantes de guerra, arrasar ejércitos romanos completos y plantar sus tropas a las puertas de la capital. Mientras otros generales romanos intentaban enfrentar directamente a Aníbal en territorio italiano, Escipión concibió una estrategia que parecía suicida. Según los registros históricos, decidió llevar la guerra hasta Cartago, obligando al temible general cartaginés a abandonar Italia para defender su propia tierra natal. La batalla decisiva tuvo lugar en Zama, en el año 202 a.C. Allí, Escipión demostró una genialidad táctica que los historiadores aún estudian. Había observado meticulosamente las técnicas de Aníbal y desarrolló una contraofensiva específica para neutralizar la principal ventaja cartaginesa: los elefantes de guerra. Su plan era aparentemente simple, pero requería una disciplina férrea. Creó espacios calculados entre sus líneas, permitiendo que los elefantes pasaran sin causar daño entre los soldados romanos. Luego, mediante sonidos coordinados de trompetas y gritos ensordecedores, logró desorientar a los animales hasta el punto de que se volvieron contra sus propias filas cartaginesas. Cuando comenzó el combate cuerpo a cuerpo, la infantería romana, perfectamente posicionada y disciplinada, aplastó a las fuerzas enemigas. Aníbal, el terror de Roma, había sido finalmente derrotado. Esta victoria no solo salvó a Roma del colapso, sino que estableció las bases para su dominio sobre el Mediterráneo occidental. Sin embargo, la verdadera revolución en el ejército romano vendría de un hombre de orígenes mucho más humildes. Cayo Mario provenía de Arpino, una ciudad del interior, muy lejos de los círculos senatoriales de élite. A pesar de este origen modesto, logró ascender por puro mérito en el campo de batalla. Pero su legado trasciende las victorias militares. Hasta la época de Mario, solo los propietarios de tierras podían alistarse en el ejército romano. Esta tradición limitaba severamente el potencial militar de Roma. Mario implementó una reforma que cambiaría para siempre la naturaleza del poder romano. Permitió que los ciudadanos sin propiedades se unieran a las legiones. Estos hombres, que antes no tenían nada, ahora recibían entrenamiento profesional, equipo de calidad y, lo más importante, una promesa concreta: tierras a cambio de servicio militar. Este nuevo modelo creó un ejército más profesional y disciplinado, pero también generó una lealtad peligrosa hacia el general que los comandaba, a menudo por encima del propio Senado romano. En el campo de batalla, Mario fue despiadado. Sus campañas contra las tribus germánicas, los teutones y los cimbrios, se convirtieron en leyenda. Estas tribus habían humillado a legiones romanas completas y marchaban directamente hacia Italia. Mario las interceptó y las aniquiló de manera tan contundente que se estima que más de 100.000 enemigos fueron abatidos bajo su mando. Por estas hazañas excepcionales, fue elegido cónsul 7 veces, un récord absolutamente sin precedentes. Pero su creciente poder generó tensiones peligrosas en Roma, especialmente con un rival político ambicioso
que transformaría esa tensión en guerra abierta. Lucio Cornelio Sila era exactamente lo opuesto de lo que Roma esperaba de un dictador. De origen relativamente modesto, con fama de dandy y una mirada penetrante que ocultaba una frialdad calculada, se convirtió en el presagio del colapso de la República Romana. Inicialmente, forjó su reputación como comandante competente en las guerras de Numidia, incluso ayudando a Mario en la captura de Yugurta. Pero cuando el Senado intentó quitarle el mando de una campaña crucial contra el rey Mitridates, Sila tomó una decisión que nadie jamás había osado contemplar. Marchó con sus legiones directamente contra Roma. La escena fue absolutamente impactante. Por primera vez en la historia, una ciudad acostumbrada a enviar ejércitos hacia territorios externos veía a uno de ellos cruzar sus propias puertas con intenciones hostiles. Tras derrotar a Mario, Sila asumió el poder como dictador, un título que hasta entonces era temporal y reservado exclusivamente para emergencias. Lo que más marcó su gobierno fueron las temibles proscripciones, listas públicas de enemigos políticos condenados a muerte. Sus bienes eran confiscados, sus cuerpos exhibidos como advertencia, y cualquier ciudadano podía ejecutarlos sin enfrentar castigo alguno. Aunque Sila finalmente renunció al poder de forma voluntaria, ya había establecido un precedente letal: la violencia como medio legítimo para ascender en la política romana. Pompeyo Magnus no nació siendo el Grande. Ese título lo ganó siendo muy joven tras una serie de victorias tan rápidas que impresionaron incluso a Sila. Uno de sus logros más extraordinarios ocurrió en el año 67 a.C., cuando se le encomendó eliminar a los piratas que asolaban el Mediterráneo, un problema que había persistido durante décadas. Con una flota de 500 barcos y 120,000 hombres, Pompeyo reorganizó completamente el mar en zonas de patrullaje, cortó todas las rutas de escape y capturó a miles de piratas. En tan solo 3 meses, el Mediterráneo volvió a ser seguro para el comercio romano. Su prestigio alcanzó proporciones casi míticas. Formó el primer triunvirato junto a Julio César y Craso, una alianza que dominó Roma durante años. Sin embargo, todo cambió con la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo. Sin esa conexión familiar, los intereses políticos chocaron irremediablemente. Pompeyo fue finalmente derrotado en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. Huyó a Egipto buscando refugio, pero encontró traición. Los egipcios lo asesinaron intentando agradar a César, pero al ver el cuerpo, el propio César lloró. El rival estaba muerto, pero con él también moría una era. Julio César fue mucho más que un comandante militar. Fue una fuerza de la naturaleza que redibujó completamente la política romana. Entre los años 58 y 50 a.C., lideró las campañas de la Galia con un ejército absolutamente leal. Enfrentó a decenas de tribus, cruzó bosques y ríos traicioneros, y derrotó al famoso líder Vercingétorix mediante un asedio épico en Alesia. Al conquistar la Galia, César no solo triplicó el territorio bajo control romano, sino que se volvió inmensamente rico y popular. Cuando el Senado le ordenó disolver su ejército y regresar como civil, tomó la decisión que pasaría a la historia. Cruzó el río Rubicón con sus legiones. La suerte está echada, según las crónicas habría pronunciado. De regreso en Roma, fue declarado dictador vitalicio. Reformó el calendario, centralizó el poder y mandó acuñar monedas con su propio rostro. Parecía intocable, pero su final llegó precisamente donde se sentía más seguro: el Senado. En el año 44 a.C., un grupo de conspiradores, incluido Bruto, a quien consideraba casi un hijo, lo apuñaló 23 veces. Marco Antonio representaba todo lo que un romano esperaba de un líder: carismático, valiente en combate y leal con sus amigos. Tras el asesinato de César, fue uno de los primeros en tomar las riendas del poder, formando el segundo triunvirato junto con Octaviano y Lépido. Cuando Antonio asumió el control del Oriente, conoció a la mujer que cambiaría su destino: Cleopatra, reina de Egipto. Su romance escandalizó a Roma, pero era también una alianza política calculada. Antonio se instaló en Alejandría, tuvo hijos con Cleopatra
y reconoció a esos herederos como reyes de territorios orientales. Octaviano aprovechó este escándalo como propaganda, afirmando que Antonio había abandonado los valores romanos. La tensión culminó en la batalla naval de Actium en el año 31 a.C., donde las fuerzas de Octaviano derrotaron decisivamente a la flota de Antonio y Cleopatra. Sin salida, Marco Antonio se suicidó en el año 30 a.C., seguido poco después por Cleopatra. Si Octaviano se convirtió en el primer emperador de Roma, fue Marco Vipsanio Agripa quien hizo posible esa victoria. Nacido fuera de la élite, Agripa fue amigo de infancia de Octaviano, pero su lealtad era estratégica, firme y extremadamente eficaz. Donde Octaviano era político, Agripa era general. Su contribución no terminó en las victorias militares. Agripa reorganizó el ejército, mejoró los acueductos, drenó pantanos, construyó baños públicos y levantó el Panteón original. Nunca usó el título de emperador, aunque pudo haberlo hecho. Nunca traicionó a Octaviano, aunque tenía poder suficiente para ello. Estas historias nos demuestran que el liderazgo auténtico no siempre requiere ocupar el primer plano. A veces, los verdaderos arquitectos del cambio trabajan desde las sombras, construyendo imperios mientras otros reciben la gloria. Sus decisiones, tomadas en momentos de crisis, nos enseñan que el coraje y la lealtad genuina pueden ser más poderosos que cualquier título o reconocimiento público. Ahora llegamos a los dos comandantes que completarían esta galería de genios militares. Hombres cuyas historias revelan aspectos completamente diferentes del poder romano. Uno dominó territorios que parecían imposibles de conquistar, mientras el otro demostró que la verdadera grandeza a veces consiste en saber cuándo retirarse. Lucio Licinio. Lúculo era conocido en Roma por dos cosas aparentemente contradictorias: su brillantez militar en el Oriente y su amor desmedido por los banquetes. Pero detrás de esa reputación de sibarita se escondía uno de los estrategas más meticulosos que jamás vistió la armadura romana. Cuando se le asignó la guerra contra Mitrídates, rey del Ponto, muchos senadores pensaron que era una campaña menor. Se equivocaron completamente. Mitrídates controlaba un imperio que se extendía desde el Mar Negro hasta Asia Menor, y había demostrado ser un enemigo formidable al derrotar repetidamente a otros comandantes romanos. Lúculo desarrolló una estrategia que los historiadores consideran revolucionaria. En lugar de buscar batallas decisivas inmediatas, optó por una guerra de desgaste calculada. Cortó sistemáticamente las líneas de suministro enemigas, conquistó fortalezas clave y, sobre todo, ganó el apoyo de las poblaciones locales tratándolas con una justicia que contrastaba brutalmente con la tiranía de Mitrídates. La campaña duró años, pero los resultados fueron espectaculares. Lúculo no solo derrotó a Mitrídates, sino que conquistó Armenia, llevando las fronteras romanas hasta límites que ni siquiera César había imaginado. Sus soldados regresaron cargados con un botín tan abundante que, según los cronistas, las arcas del Estado se llenaron hasta rebosar. Sin embargo, el éxito de Lúculo contenía las semillas de su propia caída. Sus tropas, hartas de campañas interminables en tierras lejanas, comenzaron a sublevarse. Exigían regresar a casa con sus riquezas. El Senado, preocupado por el creciente poder de Lúculo y presionado por rivales políticos, decidió reemplazarlo. La historia de Lúculo nos enseña una lección valiosa sobre el equilibrio. El éxito sin límites puede convertirse en una trampa si no sabemos cuándo dar un paso atrás. A veces, la verdadera sabiduría consiste en reconocer que hemos llegado lo suficientemente lejos. El último general de nuestra lista vivió en una época completamente diferente, cuando Roma ya no era una república en expansión, sino un imperio consolidado. Flavio Belisario sirvió bajo el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, en una era en que el mundo mediterráneo había cambiado radicalmente. Para entonces, el Imperio Romano de Occidente había colapsado, y territorios que antes eran romanos estaban controlados por reinos bárbaros. Justiniano soñaba con reconquistar esas tierras perdidas,
y en Belisario encontró al hombre capaz de hacer realidad esa visión aparentemente imposible. La primera gran prueba de Belisario llegó con la revuelta de Nicea en Constantinopla. Los ciudadanos, enfurecidos por los impuestos y la corrupción, se alzaron contra Justiniano. La violencia se extendió por toda la capital, y el propio emperador consideró huir. Fue su esposa Teodora quien, según los relatos, lo convenció de quedarse con las famosas palabras: «La púrpura es el mejor sudario». Belisario resolvió la crisis con una mezcla de astucia y determinación. Fingió simpatizar con los rebeldes, los atrajo al hipódromo y luego ordenó a sus tropas que rodearan el edificio. La masacre fue brutal pero efectiva. 30.000 rebeldes murieron, pero el imperio se salvó. Tras demostrar su lealtad en casa, Belisario emprendió una serie de campañas que parecían sacadas de los tiempos de César. Primero reconquistó el norte de África, derrotando a los vándalos en batallas que los cronistas describieron como milagrosas. Luego dirigió sus fuerzas hacia Italia, donde los ostrogodos habían establecido su reino. La campaña italiana de Belisario duró décadas y estuvo llena de momentos que desafían la lógica militar. Con ejércitos numéricamente inferiores, logró tomar ciudades fortificadas mediante tácticas que combinaban el engaño psicológico con una precisión quirúrgica. Roma cambió de manos varias veces, pero al final quedó en poder bizantino. Lo más extraordinario de Belisario no eran solo sus victorias, sino su carácter. A diferencia de tantos generales que habían marchado contra sus propios gobiernos, Belisario permaneció inquebrantablemente leal a Justiniano, incluso cuando el emperador comenzó a desconfiar de él por sus éxitos. Cuando fue falsamente acusado de conspiración, Belisario no se rebeló ni huyó. Aceptó su destitución con dignidad y se retiró a la vida privada. Los historiadores posteriores inventaron la leyenda de que murió como mendigo ciego, pero la realidad es que falleció en su cama, respetado, aunque relegado al olvido. La historia de estos 10 generales nos revela una verdad fundamental sobre el poder y la ambición humana. Cada uno de ellos enfrentó decisiones que podían cambiar el curso de la historia, y sus elecciones nos muestran tanto la grandeza como las limitaciones del espíritu humano. Algunos, como Belisario, eligieron la lealtad por encima de la ambición personal. Otros, como César, apostaron todo a una sola carta y transformaron el mundo. Unos pocos, como Agripa, encontraron la grandeza en el anonimato relativo, construyendo legados duraderos sin buscar la gloria personal. Estas historias nos enseñan que el verdadero liderazgo no siempre requiere estar en primera línea. A veces, las decisiones más valientes son las que tomamos cuando nadie está mirando. Cuando elegimos la integridad por encima del beneficio personal, o cuando decidimos construir algo duradero en lugar de buscar el reconocimiento inmediato. Al final, todos estos hombres fueron mortales, y sus imperios eventualmente cayeron. Pero sus historias perduran porque nos muestran el potencial extraordinario que existe dentro de cada decisión humana. En nuestras propias vidas, enfrentamos elecciones que, aunque menos dramáticas, requieren el mismo tipo de coraje y visión que demostraron estos comandantes hace 2000 años. La verdadera lección no está en admirar ciegamente su poder, sino en comprender que nosotros también tenemos la capacidad de tomar decisiones que marquen la diferencia, de construir algo valioso y de elegir el tipo de legado que queremos dejar atrás. Pero las historias de estos 10 generales apenas arañan la superficie de una verdad más profunda sobre Roma. Lo que realmente construyó el imperio más duradero de la historia no fueron únicamente las conquistas militares, sino algo mucho más extraordinario: la capacidad romana de transformar a sus enemigos en aliados leales. Este fenómeno, que los historiadores modernos apenas han comenzado a comprender completamente, se manifestó de formas sorprendentes a lo largo de los siglos. Cuando Roma conquistaba una región, no simplemente la saqueaba y se marchaba. Implementaba un sistema tan ingenioso que convertía la resistencia en colaboración voluntaria. Tomemos el caso de Hispania. Durante más de 200 años, las tribus ibéricas lucharon ferozmente contra las legiones romanas. Pero gradualmente,
algo fascinante comenzó a suceder. Los hijos de los guerreros que habían combatido a muerte contra Roma empezaron a servir en las legiones romanas con una lealtad que superaba incluso a la de los propios soldados nacidos en Italia. Este proceso de transformación no era accidental. Roma había desarrollado una estrategia psicológica que funcionaba a largo plazo. Ofrecía algo que ningún otro imperio había proporcionado jamás: ciudadanía. No era solo un título ceremonial. La ciudadanía romana garantizaba derechos legales, protección comercial y, lo más importante, la posibilidad de ascender socialmente hasta los puestos más elevados del Estado. Los generales que hemos conocido fueron producto directo de esta filosofía. Mario, recordemos, provenía de una ciudad conquistada que se había integrado completamente al sistema romano. Su éxito no habría sido posible en ningún otro imperio de la antigüedad, donde el origen tribal o étnico determinaba para siempre el destino de una persona. Pero existe un aspecto aún más fascinante de la mentalidad romana que explica su éxito duradero. Los romanos tenían una capacidad extraordinaria para aprender de sus derrotas. Cada desastre militar se convertía en una lección que aplicaban sistemáticamente en futuras campañas. La derrota de Canas, donde Aníbal aniquiló a 80.000 romanos en un solo día, habría destruido para siempre a cualquier otra civilización. Los romanos la transformaron en la base de su renacimiento militar. Analizaron meticulosamente qué había fallado, modificaron sus tácticas y regresaron más fuertes que antes. Este patrón se repitió una y otra vez. Cuando las tribus germánicas masacraron a 3 legiones completas en el bosque de Teutoburgo, Roma no se retiró de Germania por miedo. Cambió su estrategia, fortificó sus fronteras y convirtió el Rin en una barrera militar tan efectiva que perduró durante 400 años. La clave del éxito romano residía en algo que podríamos llamar orgullo productivo. No era simplemente arrogancia, sino una confianza absoluta en su capacidad de mejora continua. Cada general romano sabía que representaba algo más grande que él mismo. Un sistema que había demostrado repetidamente su capacidad de adaptación y crecimiento. Esta mentalidad explica por qué hombres como Belisario podían reconquistar territorios perdidos siglos después del colapso del Imperio de Occidente. No estaban simplemente intentando restaurar el pasado, sino aplicando los principios romanos de adaptación a nuevas circunstancias. Lo verdaderamente revolucionario de Roma no fueron sus legiones ni sus generales brillantes. Fue su capacidad de crear un sentido de pertenencia tan poderoso que personas de culturas completamente diferentes estaban dispuestas a morir por ideales romanos. Un galo, un hispano o un tracio podían sentirse genuinamente romanos de una manera que habría sido impensable en otros imperios. Esta integración cultural produjo una diversidad de talentos que alimentó constantemente el sistema. Los mejores arquitectos venían de Grecia, los mejores ingenieros de Germania, los mejores navegantes de las costas mediterráneas. Roma no los veía como extranjeros conquistados, sino como ciudadanos que contribuían al bien común. Quizás la lección más poderosa que podemos extraer de estas historias es que el verdadero poder no surge de la imposición, sino de la inspiración. Los generales romanos más exitosos no eran necesariamente los más brutales, sino los que conseguían que otros creyeran en una visión compartida del futuro. En nuestro mundo actual, enfrentamos desafíos que requieren exactamente el mismo tipo de pensamiento. Los problemas complejos no se resuelven con soluciones simples, sino con la capacidad de unir talentos diversos hacia objetivos comunes. La historia romana nos enseña que cuando las personas sienten que forman parte de algo significativo, son capaces de logros extraordinarios. Cada vez que enfrentamos una dificultad en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de aplicar esa mentalidad romana, convertir el obstáculo en escalón, la derrota en aprendizaje, la diversidad en fortaleza. Los generales de Roma no eran superhombres, eran individuos que habían aprendido a canalizar el potencial colectivo hacia metas que parecían imposibles. Y aquí reside el secreto final que hace que sus historias sigan siendo relevantes después de 2000 años. Nos demuestran que el límite entre lo posible y lo imposible no está grabado en piedra, sino que se redefine constantemente
por aquellos que se atreven a imaginar un futuro diferente y tienen la determinación de construirlo paso a paso.